Yo soy el doctor Cristian Tiano, médico cardiólogo de esta clínica, y hoy vamos a tener una pequeña charla para hablar sobre un tema que nos ocupa todos los días y está en primera plana realmente, que es la hipertensión arterial. Y esto, más que charla, van a ser unos consejos, y yo he llamado a esto hipertensión arterial el enemigo silencioso, y vamos a ver por qué es el enemigo silencioso. Vamos con la primera diapositiva y aquí tenemos la explicación. 42% de los mayores de 18 años son hipertensos. Esto de la población general, esto genera un número enorme de hipertensos, enorme. Lo peor de ello es que 1 de cada 4 hipertensos no se sabe hipertenso, está enfermo y no se conoce hipertenso. 2 de cada 3 hipertensos no están bien controlados, a pesar de que reciben el tratamiento, y esto le da mucha gravedad a esta situación. Más del 60% de los mayores de 60 años tienen hipertensión arterial. Fíjense qué cifra tan importante. En España esto suma unos 14 millones de personas. Qué importante, repito, que tiene este tema. Y todo esto es así porque la hipertensión no duele ni produce síntomas específicos. Nosotros podemos estar con la tensión muy alta y sentirnos perfectamente bien. A lo sumo, alguna cefalea, algún dolor de cabeza inespecífico que podemos tener por cualquier otra causa. Pero no produce síntomas. Es por eso que muchas veces se detectan las complicaciones a nivel cerebral, con ictus, complicaciones a nivel cardíaco, con infartos, y complicaciones a nivel de riñón, con insuficiencia renal severa que terminan en hemodiálisis. Este cuadro nos pinta claramente la gravedad del tema que hoy nos ocupa. Vamos a definir cuándo una persona es hipertensa, quién es hipertenso. Decimos que una persona tiene una tensión arterial normal cuando tiene una sistólica, o sea, la alta, menor de 130 milímetros de mercurio, menor de 13, y una diastólica, o la baja, menor de 85 milímetros de mercurio, o sea, menor de 8,5. Estos son valores normales. Hablamos de una hipertensión limítrofe cuando la tensión alta está entre 13 y 14 y la baja entre 8,5 y 9. Y ya hablamos de hipertensión arterial cuando las personas tienen arriba de 14, igual o más alto que 14, entre 14 y 16 es una hipertensión arterial leve, la mínima entre 90 y 100, una hipertensión arterial moderada es entre 16 y 18, la alta, la baja entre 10 y 11, y una hipertensión arterial severa es mayor a 180 milímetros de mercurio la sistólica y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio la diastólica. Ahora, aquí cabe aclarar perfectamente que una sola determinación de alguno de estos valores de tensión no definen a un hipertenso. Recién una persona es hipertenso cuando tiene varias mediciones separadas por varios días en rango de hipertensión. Por lo menos 2 mediciones separadas por varios días en estos valores, entonces sí definimos un hipertenso. Tener un pico aislado de hipertensión, eso no nos convierte automáticamente en hipertensos. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se toma la tensión y cómo se mide realmente, porque esto es también clave en toda esta historia. Entonces, como dice la columna de la derecha, recomendamos un tensiómetro automático de los que encontramos en cualquier farmacia hoy en día. Cualquier marca de ellas, en general están todas validadas, en general son todas buenas, pero tenemos que usar los tensiómetros de brazo y tratar de evitar los tensiómetros de muñeca. Nunca van a ver ustedes que en un centro médico utilicemos tensiómetros de muñeca, porque son bastante más inexactos que los tensiómetros de brazo, que son los que se deben utilizar. Las mediciones se tienen que hacer por duplicado y promediar las mismas. A veces hay que hacer mediciones de pie, a veces hay que hacer mediciones en miembros inferiores,
Y es muy importante también, aporta mucha información al médico, la medición de la frecuencia cardíaca. Todos estos datos lo obtenemos de los tensiómetros digitales que se venden hoy en día y que están disponibles en el comercio. ¿Cómo se toma la tensión? Primero, el paciente tiene que estar relajado. Yo siempre recomiendo que la que vale es la tensión de casa. Cuando uno se sienta en un sillón, espera 10 a 15 minutos, se relaja y en esas condiciones hay que tomar la tensión. Como dice en el esquema de la izquierda, con la vejiga vacía, con la espalda cómodamente apoyada en un respaldo, las piernas no deben estar cruzadas, los pies deben estar cómodamente apoyados en el suelo, el brazo a la altura del corazón, esto es muy importante, el brazalete, el manguito que nosotros aplicamos en el brazo tiene que ser sobre el brazo desnudo, no vale hacerlo sobre la camisa o sobre una camiseta, y estar tranquilo y no hablar durante la medición. En esas condiciones, solo en esas condiciones es cuando vale la medición de tensión. Si uno viene apurado, está con problemas, está estresado, con alguna dificultad, pues ahí no hay que tomar la tensión, porque sería normal que esté elevada. Hay que tomarlo en las condiciones que acabo de describir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como decíamos al principio, todo el mundo tiene que conocer su tensión. Las personas sanas, por lo menos una vez al año como mínimo, deberían tomarse la tensión. Hay que aprovechar para ello las campañas que hacen los ambulatorios, los centros de salud, cuando hacen alguna campaña o cuando uno visita un ambulatorio por algún otro motivo, aprovechar para mirarse la tensión, controlarse la tensión, apuntarla y llevársela a su médico de cabecera. Esto tiene que hacerse en forma más frecuente si uno tiene antecedentes familiares de hipertensión. Debemos recordar que la hipertensión arterial tiene un componente genético muy importante, se transmite de generación en generación, así que si tenemos historia de padres hipertensos, tenemos que estar muy atentos y tomarnos la tensión con más asiduidad porque es muy probable que heredemos esta condición. Como siempre dijimos, 2 mediciones y se promedian las mismas. Y si el promedio es mayor de 13,5, 8,5, pues hay que consultar al médico. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué tipos de hipertensión hay? Bueno, básicamente hay 2 tipos de hipertensos. El hipertenso primario, que es la gran mayoría de la gente, el 93% de los pacientes tienen lo que se llama hipertensión arterial primaria o esencial. Casi todos son hipertensos esenciales. Y hay solo una pequeña cantidad de hipertensos secundarios, un 7% de los pacientes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la hipertensión arterial primaria no conocemos la causa por qué un paciente se vuelve hipertenso en un momento de la vida. Nosotros sabemos que, como dije antes, la genética influye, el estrés influye, el tabaco influye, la diabetes influye, el sobrepeso influye, pero muchas personas tienen estas cosas y tienen su tensión perfectamente normal. Así que hoy, en pleno siglo XXI, no se conoce la causa cierta por qué sube la tensión. Se piensa que son múltiples factores, pero eso todavía sigue sin conocerse a ciencia cierta. En cambio, en la hipertensión arterial secundaria, aquí sí se sabe perfectamente. Hay algunas enfermedades muy concretas que producen hipertensión y que curando la enfermedad se cura la hipertensión. Por ejemplo, hay ciertos tumores que uno extirpa el tumor y se curó la hipertensión. Hay ciertas enfermedades de los riñones que uno las cura y también se normaliza la tensión. Cuando se obstruye una arteria renal, uno limpia la arteria renal y se cura la hipertensión. Estos son muy poquitos casos, como decía al principio, 7% de los pacientes nada más, que tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en situaciones especiales, por ejemplo, hipertensión arterial en personas jóvenes, en mujeres sobre todo. Ahí hay que sospechar hipertensión secundaria, pero son amplia minoría. La gran amplia mayoría de los pacientes que vemos en nuestro día a día en la consulta son hipertensos esenciales.
No sabemos a ciencia cierta por qué se vuelven hipertensos y esto tiene una implicancia directa en el tratamiento. No lo podemos curar. La hipertensión arterial la podemos tratar, la podemos controlar perfectamente mientras el paciente siga las indicaciones, pero si el paciente abandona los tratamientos y no hace las indicaciones, enseguida la tensión vuelve a subir inmediatamente. La hipertensión secundaria, como decía al principio, sí que tiene curación. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento antihipertensivo? Es disminuir los daños que este hace. Daño, como hablábamos al principio, a nivel cardiovascular, disminuir los infartos, disminuir el ictus a nivel cerebral, disminuir la insuficiencia renal. Todo esto se logra normalizando la tensión. Acá quiero dejar un mensaje muy claro que es muy importante. Un hipertenso que no está controlado o que está mal controlado va a tener cualquiera de estas complicaciones que yo he mencionado anteriormente. Pero un hipertenso que se encuentra perfectamente controlado va a tener una vida completamente normal y libre de complicaciones. De ahí la importancia de seguir los tratamientos al pie de la letra. En los pacientes hipertensos es imprescindible además tratar el riesgo global de este paciente. Esto significa que además de la hipertensión tenemos que tratar el tabaquismo si es que fuma, tenemos que tratar la diabetes, tenemos que tratar la obesidad, tenemos que corregir el sedentarismo, en fin, todas estas cosas que favorecen la hipertensión. Y los fármacos que se usan hoy en día justamente no solo bajan la tensión, sino que además protegen al organismo contra estas complicaciones. Esta diapositiva que nos ocupa en este momento es de fundamental importancia porque todo tratamiento antihipertensivo comienza siempre con medidas muy simples y sencillas, con medidas higiénico-dietéticas, con cambios con la alimentación. Dentro de los cambios de alimentación es de capital importancia la disminución de la ingesta de sodio. Hay que comer sin sal. Esto es fundamental porque eso solo ya muchas veces normaliza la tensión arterial. Hay que evitar los alimentos procesados. La sal es el conservante más barato que tenemos en la naturaleza y se usa en casi todos los alimentos conservas y procesados, tienen altas cantidades de sal y de sodio. Hay que aumentar la ingesta de alimentos ricos en potasio. ¿Cuáles son los alimentos ricos en potasio? Pues básicamente las frutas y las verduras. Y hay que cambiar los patrones alimentarios. Esto quiere decir que hay que tener una alimentación ordenada, en base a comida natural y evitar todo lo que venga envasado. El segundo punto es una disminución en la ingesta de alcohol. Hoy se promueve la abstinencia total de alcohol. Si esto es difícil de realizar, lo que podemos hacer es tomar una copita pequeña con la comida y otra copita pequeña con la cena. No más de esto. Las recomendaciones relacionadas a la actividad física son, por supuesto, hacer una actividad al menos suave o moderada. El ejercicio aeróbico es lo que más favorece. Y dentro del ejercicio de sobrecarga o isométrico, este tiene que ser un ejercicio suave. Lo que se recomienda, lo menos, es una caminata a paso vivo, por lo menos 40-45 minutos al día, durante al menos 5 días a la semana. Esto es fundamental. Y si nosotros relacionamos todo esto que mencionaba recientemente, vamos a obtener un peso adecuado, que esto también es fundamental. La pérdida de peso cuando hay sobrepeso es muy beneficiosa y cualquiera de estas medidas solas ya pueden mejorar mucho la hipertensión y en algunos casos hasta evitar la necesidad de medicación. Si con esto, que siempre es el tratamiento de comienzo, no tenemos éxito, después tenemos toda la batería de medicación antihipertensiva, que eso es patrimonio de los profesionales. Y como mensaje de despedida, quería insistir con el tema de la sal y les voy a contar un pequeño cuentito como hace don Carlos Arguiñano. Y quería decirles,
si sabían que el 50% de la salchicha es sal, porque el otro 50% es chicha. Muchas gracias. Y ahora pasamos a responder vuestras preguntas e inquietudes. Sí, la medicación en general todas tienen efectos secundarios, efectos colaterales, pero hoy en día por suerte disponemos de un panel enorme de fármacos, una cantidad realmente importante, y tenemos que tomar el trabajo de elegir el más adecuado y el que menos molestias le ocasiona al paciente. Tenemos que tener en cuenta que estos son tratamientos a largo plazo en general, y por esa manera tenemos que elegir tomas sencillas, preferentemente una vez al día y completamente libre de efectos, que podemos conseguir con los fármacos disponibles hoy en día. Bien, esa es una pregunta muy interesante de nuestro día a día realmente. Hay que cocinar sin sal, no agregar sal a la comida, hay que comer productos naturales, y el truco para poder lograr que la comida tenga sabor y no sea sosa es utilizar algunos otros condimentos. Por ejemplo, ajo, pimienta, vinagre, limón, alguna hierba, alguna especie. Todos estos elementos van a ir reemplazando a la sal, y una vez que el cuerpo se acostumbra a comer sin sal, ya se vuelve molesto la ingesta de productos salados. Muy buena pregunta también. La hipertensión arterial afecta tanto a niños, adolescentes, a adultos jóvenes y adultos ya mayores. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, que cuando afecta a gente joven hay que sospechar la coexistencia de algunas otras patologías. Hay más incidencia de hipertensión secundaria cuando es a adultos, ya de personas de más de 40 años. En general, en esa situación ya entra en la ley habitual, que es hipertensión arterial esencial, sin causa conocida.